Bienvenidos al canal, bienvenidos a una videoreacción más. Con esta videoreacción quería enfatizar en el hecho que ocurrió en Ecuador, ya que muchos de mis conocidos me preguntaron si esto fue lo mismo que ocurrió en Perú con Castillo. Y entonces dije, tengo que hacer un video sobre esto. Pero encontré un video mucho mejor donde lo explican a cabalidad y quise verlo con ustedes y dar mi opinión y hacer un pequeño análisis al respecto. Porque obviamente existen muchas diferencias entre lo que pasó en Ecuador y entre lo que pasó en Perú. Así que sin más, comenzamos. Y como siempre el link del video original lo dejo en la descripción por si quieren verlo sin tener que escucharme. Y vamos. Empieza Revista de Prensa por Directo América, por ello saludo en el estudio a mi compañera Marta Moya. Marta, bienvenida, buenos días. Hola Andrés, buenos días. Marta, vamos a abrir Revista de Prensa arrojando un poco de luz a las diferencias entre los procesos de disolución del Congreso, primero en Ecuador por parte del presidente Guillermo Lasso, pero también en Perú por parte del expresidente Pedro Castillo. Ha habido mucha intención de compararlos en las últimas horas, pero las diferencias son muy significativas y esto está recogido, por ejemplo, en análisis que hacen medios como Voice of America o El Colombiano. Sí, Andrés, recordemos Existen que ayer, muchas diferencias, menos de 5 ojo. meses después de que Pedro Castillo anunciara esa intención de disolver el Congreso en Perú, Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador, tomó el mismo camino. Ahora bien, el mismo, pues no. Y esto es lo que analizan estos dos análisis, tanto de Voice of America como del Colombiano. Dicen que las Castillo no lo consiguió, una de las primeras diferencias. diferencias son significativas y se basan en 3 pilares. Los primeros son las constituciones de ambos países. Citado por Voice of America, un analista llamado Las constituciones de ambos países. En mis comentarios de cada video de Perú que hago, todos me dicen, todos me responden que es gracias a la constitución de Perú que la economía está separada de la política. Pues bien, parece que aquí también mucho tuvo que ver la constitución para lograr o no la disolución de un congreso. Luis Alberto Villamarín dice que hay una diferencia de forma y método, mientras que en Ecuador el presidente puede actuar de manera inmediata con el decreto de muerte cruzada que disuelve el legislativo y el ejecutivo. En Perú el presidente, si quiere disolver el Congreso, debe pasar por un proceso tanto administrativo, legislativo y legal. En Ecuador existe una ley de emergencia que hace que el presidente tenga toda la potestad para aplicarla y para disolver el Congreso inmediatamente. En Perú no. En Perú se tiene que pasar por una serie de pasos y lo más correcto es lo que hace Perú. Porque imagínense que el presidente tenga tanto poder que de buenas a primeras pueda disolver el Congreso así como así. Lasso tomó esta decisión mientras estaba en curso el juicio político en su contra y acudió a una ley amparada por la Constitución de 2008. Sin embargo, Castillo tomó la decisión antes de que se anunciara el impeachment en su contra el 7 de diciembre. Recordemos que es cuando el presidente disolvió o quiso disolver el Congreso y anunció que gobernaría por decreto y además nombró a un gabinete de emergencia, pero nunca hizo un llamado a elecciones, que esto es una... Otra de las grandes diferencias, Castillo nunca hizo un llamado a elecciones, su intención era seguir él, es obvio, y yo pienso que esta es una de las más grandes diferencias. Diferencia clara entre ambos procesos. Además, la Constitución peruana dice textualmente: el presidente está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. El Congreso peruano nunca negó la confianza a 2 consejos de ministros. El 11 de noviembre del Nunca hubo una negación de confianza. año pasado hubo una presentación de moción de confianza que el Congreso se votó a negar y entonces Castillo dijo que eso ya había supuesto una negación a la confianza de su Consejo de Ministros, entonces le quedaría otra, o sea, ni siquiera Castillo tendría esas 2 mociones de censura en su contra y el Constitucional peruano le dijo que no podía cerrar el Congreso, ¿no? Por tanto, los analistas dicen que en Ecuador este proceso es legal y en Perú es ilegal. Por otra parte, el apoyo de las... Claro, en realidad lo que Castillo hizo fue forzar las cosas. Quería que sí o sí se disuelva el Congreso y por ende su manera de actuar estaba amañada, como se dice. No actuó conforme a la ley para poder disolver el Congreso. Exactamente eso. Fuerzas Armadas, ¿no?, cuya función es defender la Constitución. En Perú le dieron la espalda a Castillo y además se posicionaron a favor de Dina Boluarte. Las Fuerzas Armadas en este caso se posicionaron a favor de Lasso. Las Fuerzas Armadas en el caso de Perú se posicionaron con Dina Boluarte y dieron la espalda a Castillo. Y en Ecuador aseguraron que la decisión era totalmente legítima y además, bueno, pues para intentar disuadir cualquier intento de subversión popular. Y después los destinos de ambos. Castillo está en la cárcel y Lasso va a seguir como presidente. Sí, exacto, los destinos de ambos también son importantes. Castillo está en la cárcel y Lasso va a seguir como presidente. Pero ojo, tenemos que tener en cuenta lo que mencioné hace un momento. Él llamó a las elecciones.
Pienso que hizo lo correcto y pienso que se blindó de alguna manera para que no lo acusen de quedarse con el poder, hasta donde sabemos. Bien, Marta, ahora vamos a cambiar de... Pero bueno, estas serían las principales diferencias. Un video corto pero muy explicativo, que para mí deja muy en claro cuáles son las diferencias. Pero las repasemos. Primero, en Ecuador existe una ley de emergencia que se puede aplicar inmediatamente, la cual el presidente puede aplicar inmediatamente, mejor dicho. En Perú no. En Perú tiene que darse una serie de sucesos para que el presidente pueda disolver el Congreso. Sucesos que, vale la pena recalcarlo, nunca sucedieron, los cuales Castillo quiso forzar para poder disolver el Congreso. Segunda gran diferencia. Lasso, después de disolver el Congreso, llamó inmediatamente a elecciones, cosa que en Perú con Castillo no sucedió. Castillo planeaba seguir él como presidente, quién sabe cuántas gestiones más. Y quién sabe, hasta podía llevarse a Evo Morales como vice. Chiste. Para mí esta es una diferencia fundamental. Para mí con esto Lasso se blindó. Se blindó de que lo acusen que quiere apoderarse de Ecuador, que quiere establecerse en el poder. Y tercera diferencia. Lasso tuvo el respaldo de sus fuerzas armadas, cosa que en Perú con Castillo no, ya que las Fuerzas Armadas le dieron la espalda a Castillo y apoyaron a Dina Boluarte. Súper sencillo de entender. Sin tener en cuenta que Castillo era totalmente de izquierda y supuestamente Lasso es de derecha. Que para mí también esta es una diferencia fundamental, ¿no? Pero bueno, quiero saber su opinión. ¿Qué opinan al respecto de lo que pasó en Ecuador? ¿Realmente tiene algún parecido con lo que pasó en Perú? ¿Qué opinan acerca de las diferencias? ¿Creen que si Castillo hubiera intentado disolver el Congreso y hubiera llamado a elecciones inmediatamente, quizá las cosas hubieran sido diferentes? Tenemos que tomar muy en cuenta que Castillo no cumplió con el proceso adecuado para disolver el Congreso en Perú, así que de por sí estaba actuando mal. No estaba actuando conforme a la ley peruana. Así que realmente hubieran sido las cosas diferentes solo por esto. Y otra pregunta muy importante, ¿Castillo sigue teniendo el apoyo que tenía? ¿El apoyo que por ejemplo tiene Lasso en Ecuador? Porque al parecer tiene mucho. ¿Qué piensas acerca del actuar de las Fuerzas Armadas? En el caso de Ecuador, respaldaron a Lasso. En el caso de Castillo, le dieron la espalda. ¿Realmente crees que, por ejemplo, habían intereses económicos para que Castillo saliera de la presidencia? Creo que todos sabemos que el ámbito económico también es muy importante y que hay muchas personas muy importantes que querían que Castillo saliera. Así que para mí no sería nada raro también esto. Pero bueno, como siempre, déjame tu opinión en los comentarios, dale un like al video si te gustó, compártelo con tus amigos y suscríbete para que esta pequeña comunidad siga creciendo.